Estimados señores, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del MIDAGRI y nuestra Dirección de Estadística e Información Agraria y el INIA, le damos la cordial bienvenida a todos ustedes a este taller virtual Cultivo Epitahaya en el sector agrícola y urbano. Hoy presentamos el cuarto módulo denominado Urbana y el manejo integrado de plagas. Con ustedes el especialista que hoy presentamos en este cuarto módulo es el ingeniero Daniel Lozano Urbano, a quien le damos la cordial bienvenida a este cuarto taller. Ingeniero, muy buenas tardes. Le damos pase a su presentación. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ángel Lozano. Soy un promotor ambiental comunitario. El día de hoy voy a tocar el tema que vendría ligado a la parte del cambio climático, ¿no? Que es un contexto que nos aqueja actualmente y pues tiene mucha relevancia con respecto a todas las actividades y todos los sectores, ¿no? Entonces, en este caso vamos a enfocar un poco qué es el cambio climático, a ver, y más o menos darnos una idea para poder después ligarlo a a la solución que se le puede dar con respecto a la parte agraria. ¿Ok? Entonces, para comenzar vamos a ver qué es el tema del cambio climático, ¿no? Si bien es cierto, es la consecuencia del calentamiento global que se da en el globo terráqueo, ¿no? El Disculpe, aumento de ingeniero, por ¿Sí? la presentación, ¿puede agrandarlo, por favor? Su presentación, por favor. Sí, la tengo en pantalla completa. No sé si, voy a volverlo a hacer. Ahí está en pantalla completa, no sé si la ven. Para nosotros aparece en pequeño, ingeniero. Pequeño, ingeniero, está bien pequeñito. Uy. A ver, de nuevo. A ver. Ahí. No, está en pequeño, ingeniero. De repente no puede ser esto. A ver. Ahí. ¿Pueden visualizarlo mejor? Ingeniero, creo que debe de dejar de presentar y nuevamente. Ok, voy a volver a Porque salir. no se ha fijado en el centro, está en una ventana como si fuera de un participante nada más. A ver. Si no, cada quien tendría que anclarlo. Por eso es que mejor, a ver, inténtenlo nuevamente. Voy a volver a ver. Compartir. Ok. Ahora sí, ingeniero. ¿Ahora? Perfecto. Ahora sí, perfecto. Okay, entonces era un tema de actualizar nada más Listo. Bueno, como les comentaba, para entender un poco el tema de la importancia que se le da al cultivo, vamos a ver unos temas que vendría a ser el cambio climático, ¿no? ¿Qué es? Es una consecuencia del calentamiento global, ¿no? Que se da por las diversas actividades humanas, ¿no? Pero este calentamiento se produce por un incremento de gases, ¿ok? Que van a ser tóxicos para el medio ambiente en sí, por la cantidad que se genera, ¿no? Justamente por las actividades del ser humano. Estos gases son llamados gases de efecto invernadero, ¿no? Existe una comisión, por así decirlo, a nivel mundial de diferentes científicos que estudian el tema del cambio climático y han podido clasificar que estos gases, los más importantes, vendrían a ser el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso y los fluorocarbonados, ¿no? Vamos a recordarnos un poco este término de dióxido de carbono, que vendría a ser el CO2. ¿Por qué? Porque este es el principal gas y más abundante y que se le va a dar más relevancia en toda la exposición, porque es el que produce, ¿no? El calentamiento global y, en consecuencia, el cambio climático. ¿Ok? Es de origen natural, ¿no? Se produce por las diferentes actividades, ¿no? Y si bien es cierto, nombré otros gases más, pero estos gases
sea metano, óxido nitroso o los fluorocarbonados, todos van a tener una equivalencia al dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el metano tiene una equivalencia en dióxido de carbono. Es mucho más contaminante, pero para contabilizar o hablar, mejor dicho, en un solo idioma, vamos a hablar solamente de dióxido de carbono. Ahora les explico. Por ejemplo, estos son los gases de efecto invernadero, ¿no? Se le llama GI. Está el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, ¿no? Estos gases, una vez que están en el ambiente, su duración es de 100 años aproximadamente, ¿ok? Entonces, cada vez que se contamina, estos gases se van acumulando conforme pasa el tiempo y pues va a ser muy difícil de que puedan desaparecer, ¿no? Entonces, aquí están las equivalencias, por ejemplo, en CO2, una molécula de CO2 equivale, ¿no?, a un CO2, una molécula de metano es 21 veces una molécula de CO2 y de óxido nitroso es 310 veces moléculas de CO2 equivalente. ¿Ok? Entonces, todo se está llevando a este gas, que es el dióxido de carbono, el cual va a ser, pues, el que produce el calentamiento global, ¿no? Entonces, las fuentes, como le dije, son las actividades humanas, puede ser la quema de árboles, fermentación, los combustibles, la energía, la industria, los fertilizantes, ahí tiene que ver la agricultura, entre otros. Si bien es cierto, esta es una data a nivel mundial, ¿no? Las emisiones globales, ya que están por sectores, ¿no? El sector energía, el sector agricultura, ¿no? El sector industria, ¿no? Y en la parte de agricultura, reforestación, está el 18% a nivel mundial. Este es a nivel mundial, en cada país tienen diferentes valores, pero es aproximadamente la misma tendencia. Entonces, debido a esta gran problemática que estamos originando por las actividades que tenemos, es que nosotros, como el Perú, es que se compromete a disminuir estos gases de efecto invernadero, ¿no? En virtud, existe una convención, marco de las Naciones Unidas, sobre el cambio climático, y cada país genera un compromiso para disminuir desde su forma de gobernar, ¿no? De poder manejar la parte ambiental, disminuir estos gases, ¿no? En general el CO2, como ya lo hemos mencionado. Entonces, el Perú también tiene un compromiso, ¿no? Que vendría a ser la NDC, es contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? En las cuales Perú se fija metas para poder tener una adaptación y mitigar estos gases y no generar estos gases en mayor proporción, ¿no? Entonces, bueno, esta es una frase: el Acuerdo de París confirma la transición irreversible, ¿no? Por mitigar estas fuentes de carbono para que sea un planeta más seguro y saludable, ¿no? Dentro también del marco de la convención, ¿no? Se dan los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos que tienden, pues, a disminuir los gases de efecto invernadero, ¿no? En cada sector está, más o menos han querido ponerlos en diferentes sectores, ¿no? O sea, igualdad de género, educación, salud, bienestar, energía, acción por el clima, ¿no? En diferentes sectores para poder englobar todo y disminuir estos gases de efecto invernadero, ¿no? En este caso, y para lo que estamos nosotros tomando, vendría a ser el número 12, que es producción y consumo responsable, ¿no? Entonces, practicar un consumo responsable, ¿no? No solamente tiene que ver con el tema medioambiental, ¿no? Que es con el objeto de contribuir favorablemente y garantizar el consumo de un menor impacto posible del medio ambiente, ¿no? Contribuir a mejorar la calidad y, sobre todo, a las generaciones futuras, que son, pues, los que nosotros pronto nos vamos y los que van a quedar en este planeta, ¿no? Entonces, respondiendo a esta problemática, se crea la red WACAT, que es una iniciativa que permite el facilitar el intercambio de opiniones y lecciones aprendidas
por ejemplo, en experiencias de manejo de conservaciones de suelo y agua, en el sector agrícola, ¿no? Entonces, una forma de poder, una estrategia que se ha dado para justamente no contaminar tanto es experiencias de diferentes países, ¿no? Que han usado formas orgánicas de poder reemplazar lo que normalmente son los fertilizantes o industriales que generan mucha contaminación y han creado esta base de datos, ¿no? De 450 estudios de tecnologías que pues están en libre disposición, ¿no? Esto lo ha hecho la FAO, ¿ok? Si bien es cierto, son de países, de diferentes países europeos que han hecho este compartir experiencias, pero también existen algunos de Latinoamérica que también han compartido su experiencia, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el uso de biofermentos, ¿no? Ahí está el link, pueden ingresar. Y ahí cuentan, pues, cómo es que han usado este tipo de fertilizante a sus cultivos y a diferentes cultivos y muchas más experiencias, ¿no? Han sistematizado ahí todas las buenas prácticas, ¿no? Que es con respecto a conservación de suelos, aguas y sobre todo adaptación al cambio climático. Impactos del cambio climático son varios, en realidad, y pues en la parte de agricultura pues hay muchos patrones que están cambiando, ¿no? Hay lugares donde antes había pues lluvias y ahora ya no hay sequías en otros países, entonces es muy importante tener estrategias para poder combatir este cambio climático. Cultivo alternativo al cambio climático, pitahaya. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver por qué yo considero este cultivo una buena alternativa, ¿no? Y vamos a ver los manejos, ¿no? Como ustedes saben, ya se ha hablado ya en las anteriores charlas, ¿no? Es una de la familia Cactaceae, ¿no? Es como un cactus, entonces se adapta muy bien a zonas desérticas, ¿no? Esta planta, a diferencia de otras, ¿no? Que son los frutales, los cereales, los pastos, tiene un metabolismo el cual reduce al mínimo lo que vendría a ser la fotorrespiración. ¿Qué quiere decir eso? Que las plantas normalmente transpiran mucho, pierden agua, entonces lo que hacen es cierran sus estomas, que vendría a ser como los pulmones de la planta, que se encuentran en las hojas, en los tallos, y entonces lo que hacen es reducir el metabolismo, ¿no? Para poder producir más ramas. Entonces, pero sin embargo, las plantas CAM, que vendría a ser las crasuláceas, de ácido crasuláceo, por eso se llama CAM, reducen esta fotorrespiración y ahorran el agua, ¿no? Que contienen. Entonces, por mucho más tiempo, ¿no? Son mucho más eficientes en este ahorro, con diferencia de las plantas C3 o las plantas C4, ¿no? Se le llama así por el tipo de molécula con las cuales ellos realizan la fotorrespiración. Entonces, para que tengan más o menos una idea quiénes son las plantas C3, C4, ¿no? Las C3 son casi todas las plantas, ¿no? Los árboles, ¿no? Algunos cultivos por ahí, las trigo, cebada, soja, pimiento. Las C4, pues, son en menor proporción, ¿no? Como por ejemplo el maíz, caña de azúcar, que se han adaptado un poco mejor que las C3, pero las plantas CAM ya vendrían a ser plantas más mejoradas, ¿no? Mucho más eficientes, y destacan, pues, que se encuentran en zonas cálidas, ¿no? En desiertos, y justamente el cambio climático tiende a eso, ¿no? Tiende a tener menor disponibilidad de recursos, y pues justo se presenta esta alternativa, ¿no? Que, bueno, que recientemente en Perú se está incorporando, como es la pitahaya, pero que no solamente es una planta más, sino que te da un fruto de muy buenas propiedades, como ya se ha visto en las anteriores exposiciones, ¿no? Entonces, el potencial es que esta planta, pues, gasta menos carbono, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esta planta, en vez de, en su metabolismo, en su forma de reaccionar, ellos capturan el CO2 del ambiente, el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan de las moléculas que les comenté?
Es esa molécula que hace que todo este fenómeno, ¿no?, del cambio climático se produzca, pero esta vez de manera desproporcional. Las plantas capturan los CO2, los capturan, ¿ok? Por eso es que las plantas es la principal, o sea, por eso siembren árboles, ¿no? ¿Por qué? Porque captan mucho CO2, entonces es una forma de mitigar este gas para que el planeta no se sobrecaliente. ¿Qué quiere decir? Entonces que la pitahaya es más eficiente en captar este CO2, ¿no? Este dióxido de carbono para poder crecer, ¿no? Y poder producir. Entonces, por eso es que es un potencial de mitigación, ya que es más eficiente que las otras plantas que normalmente conocemos, ¿no? Este es un estudio, ¿no?, que se dio y acá científicamente se demuestra, ¿no? Bueno, pues acá se habla del EUA, que es la eficiencia de uso de agua en la planta, ¿no? O sea, qué tan eficiente es. Y acá hablan de los moles, que vendría a ser una cantidad de materia seca producida con la transpiración acumulada, ¿no? Acá se habla de especies cultivadas en C3, C4, ¿no? La C3 ya explicamos, que son más o menos todos los árboles, la C4 algunas plantas, maíz, cereales, y los cereos undatus, que es la pitahaya, ¿no? Entonces, se están comparando estos tres y en la eficiencia de uso de agua de la planta se pueden darse cuenta que el cereus undatus, que es la pitahaya, pues tiene una cantidad mayor, ¿no? De 0,0043 moles, ¿no?, por agua transpirados. O sea, es mucho más eficiente, es casi más de 5 veces eficiente que una planta C3, que es un árbol convencional, ¿no? Más de 3 veces que una planta C4, ¿no? Y ellos generan mayor cantidad de masa foliar, ¿no? A diferencia de estos dos tipos de plantas. Entonces, esa es la eficiencia, ¿no? Y este es un documento, pues, que se ha recolectado ya de hace un tiempo, ¿no?, y lo estoy usando para hacer la comparativa. Ventajas de cultivo de pitahaya con respecto a lo que se nos viene del cambio climático, ¿no? O sea, justamente es mitigar estos efectos, ¿no? Una forma de, ¿por qué? Porque el cambio climático atrae no solamente el tema del clima, sino todo lo que es producción, consumo, ¿no? Como había mencionado, pues hay lugares donde están siendo desiertos y pues plantas también, muchas no resisten. Entonces, la pitahaya se adecua bien y te da una fruta, ¿no? Evita pérdidas de suelo, justamente porque, bueno, se ha venido diciendo que la pitahaya le encanta lo que es la materia orgánica, ¿no? Entonces, se genera una riqueza ahí de microorganismos asociados para que pues, esta planta pueda crecer, ¿no?, de una manera más eficiente también, y responde muy bien a estos abonamientos, ¿no?, con buenas producciones. Aprovechamiento del cultivo en zonas donde el agua pues, es limitante, ¿no? Planta introducida, hasta ahora las plagas comunes no son tan invasivas, por ahora se está haciendo de fácil manejo, ¿no? Y se puede manejar en pasos pequeños, ¿no? Justamente vamos a la parte urbana, que es lo que vamos a tratar ahora. Enfoque al urbano, ¿no? Si bien es cierto, se ha hablado mucho con agricultores y de hecho muchos productores también, algunos los tienen en sus casas, ¿no? Y comparten sus experiencias, pues ¿por qué no también las ciudades, ¿no? Las ciudades que generalmente, por lo menos en Perú, se ve que toda la franja costera y de sierra, pues está sentada la mayor cantidad de personas, ¿no? El 80% de población está sentada en zonas con efectos de cambio climático, ¿no? A costa de cerros y montañas, ideal para la pitahaya, ¿no? Entonces, esa es una forma, una estrategia que se puede dar con el tema, pues, de alimentación en zonas también pobres, ¿no? Que, pues, de repente no tienen muchos recursos para poder producir diferentes cultivos de mayor demanda, sea en agua o insumos, ¿no? Por ejemplo, el impacto de ciudades, acá se está hablando también del cambio climático, el 55% de la población mundial vive en ciudades, ¿no? Imagínense ese potencial. Si cada persona tuviese una planta de pitahaya, pues de alguna manera se beneficiaría y sería pues un impacto menor, ¿no? ¿Por qué? Porque podría cultivar sus propias frutas, ¿no?
Cultivar en techo frutas es un poco difícil en sí, pero poco a poco y bajo ciertas condiciones se puede hacer, ¿no? Entonces, acá se habla un poco del cultivo de pitahaya, y acá he querido más o menos dar cuenta de cómo es que se maneja en campo, ¿no? Que ustedes ya lo han podido ver, y cómo se podría manejar en una zona urbana, no sé, en tu techo, en tu azotea, ¿no? O en el jardín de repente, ¿no? Entonces, existen modalidades, ¿no? En baldes, en donde pues la pitahaya responde muy bien, produce bien, ¿no? Hay lugares y hay experiencias en otros países en donde lo tienen en la arena, o sea, en el mar, frente al mar, en la arena, y las tienen sembradas en baldes, ¿no? Y están produciendo. O sea, qué rústica esta planta, qué bien se ha adaptado, ¿no? A estas condiciones que la brisa marina, si bien es cierto, generalmente a los cultivos les afecta, pues en esta planta todavía no se ha visto eso, ¿no? O en todo caso, pues se puede dar un manejo, pero como les comenté, es una planta muy resistente y se adapta muy bien, ¿no? Entonces, eh, también se han dado casos en bolsas, en botellas. Estas son fotos de productores, ¿no? Que justamente, como les comento, prueban también en esos lugares, ¿no? Acá, por ejemplo, a mi izquierda está en un envase de un botellón de 3 litros, ¿no? Perdón, de 7 litros. Entonces, y la planta pues tiene como 10 flores, ¿no? Entonces, es una planta que está ahí y le está produciendo, ¿no? Definitivamente puede tener más sustrato, pero se adapta bien a la cantidad de sustrato que se tiene. Acá también se han hecho en bolsas, ¿no? Pueden ver una hilera de bolsas y también responde muy bien, ¿no? Por ejemplo, sé que el sistema de arándano lo hacen en bolsas, también lo podrían hacer en pitahaya, ¿no? Y acá también se tiene también en balde. ¿No? Acá una foto que me compartieron de lo que se hacen con macetas, ¿no? Para tenerlo en la casa, de repente en el jardín. Pero siempre importante, en todos los casos, es que necesita horas de sol, ¿no? 2 horas de sol como mínimo para que pueda responder bien esta plantita. ¿Por qué no? Yo dije, voy a hacerlo en mi azotea también. Y hace un tiempo también me animé a ponerlo, lo puse en una caja de frutas. Y pues esta caja de frutas tendrá pues unos 15 litros aproximadamente. Y mira cómo me está produciendo, ¿no? La pitahaya. Definitivamente depende de uno, ¿no? Cómo quiere reutilizar lo que de repente a otros no les sirven, ¿no? En este caso, yo reciclando un poco la caja de fruta y estoy dándole un uso con este cultivo. Si bien es cierto, ahí no hay una espaldera, no hay un palo, lo querido producir al ras, porque existe, a diferencia del campo, existe en casa la facilidad de poder adecuarlo al lugar que tú desees, ¿no? Puedes moverlo, puedes ponerlo en un lugar más alto. Entonces, y a diferencia de ponerlo en poste, también es que te da la fruta más rápido cuando los tienes con los brotes dispersos, pero no encima, ¿no? Entonces, es una forma de poder de tener este cultivo. Acá también hago lo mismo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la pitahaya es una planta que trepa, ¿no? Uno la puede adecuar, ¿no? Le puede dar forma y esta planta en verdad es muy, muy bueno manejar, ¿no? Se deja manejar, se deja llevar. Entonces, normalmente, como ustedes saben, el ciclo de producción de la pitahaya viene de semilla, pero es un proceso muy largo, ¿no? La semilla hasta que germine, se produzca el brote, la planta, y hasta que te produzca el fruto, pues pasan un aproximado entre 5, 6 hasta 7 años. Entonces, la recomendación siempre es un esqueje maduro, ¿ok? Y este esqueje maduro se puede llevar a una maceta. Yo recomiendo 20 litros porque es lo que me ha funcionado a mí, ¿no? Y he visto en otros lugares que también funciona. Y pues ponerlo en una espaldera, si desean, ¿no? Más o menos 1.5 metros para poder tener mejor maniobra en el tema de podas y otras labores culturales, ¿no? Entonces, como les comenté, la pitahaya se presta mucho para el tema de materia orgánica, le encanta la materia orgánica.
si es posible, todo el sustrato que se le pueda echar, que sea compost o no, o abono compostado, eso le va a crecer bien la planta, le va a producir, ¿no? Eso es lo que yo he hecho, me ha funcionado, pero también es importante el tema de la aireación. Si bien es cierto, esta planta crece muy bien, pero el hecho de que es una cactácea, pues no necesita mucho riego, ¿no? Entonces hay que tener una buena aireación en el tema del sustrato para que no se acumule y no se produzca diferentes enfermedades que a veces justamente por este mal manejo es que se da, ¿no? Entonces, para evitar este tema de hongos radiculares o nematodos u otras enfermedades que vamos a tocar más adelante, siempre es bueno tener bien en claro cómo tendría que ser el sustrato y el manejo, ¿no? Entonces, acá una sugerencia es que sea paja de arroz, puede ser perlita, ¿no? Y compost, un compost ya hecho, o sea, de guano que esté ya compostado, un guano compostado mezclado pues con este sustrato te va a dar una buena aireación, le va a permitir a la planta crecer de una manera muy buena, ¿no? Entonces, esta es la recomendación para lo que vendría a ser los huertos urbanos, o por lo menos o pitahaya urbana, como lo quieren llamar, para que puedan crecer, ¿no? Esta es una poda de formación. Acá lo que intento, a ver, una vez de que la pitahaya la hayan puesto en la maceta, ¿no? De 20 litros con su palo, que puede ser palo de madera, puede ser de fierro, ¿no? Entonces, se coloca aquí y se deja crecer, ¿no? Pueden tener entre un esqueje o dos, ¿no? Acá se ven como dos esquejes, y esto se va a dejar crecer hasta cierta altura para después darle la poda, o sea, lo que pasa, a ver, aquí, ya. Vamos a ver el tema de poda de formación, es que la planta tiene que crecer, en el caso de espalderas, como estamos viendo acá, derecha, ¿no? Derecha, si viene un brote por acá, se tiene que podar, ¿no? Si viene un brote por acá, se poda para que esta parte de aquí pueda seguir creciendo, llegue aquí, ¿no? Y este segundo brote y en este tercer brote comiencen a salir las ramas fruteras, ¿no? Como quien dice. Entonces, estas ramas son del tercer brote, se les llama ramas fruteras. Ya está comprobado en otros países que es de mejor calidad la tercera rama, el tercer brote que vendría a cargar la fruta, ¿no? Entonces, es por eso se hace esta recomendación, ¿no? Por ejemplo, y justamente acá acabo de hincapié en el tema de las podas, ¿no? Una vez que se siembra, se tiene que, acá como ven la tijerita, se corta. Si una planta está creciendo por un costado, se corta. ¿Para qué? Para dar la forma de la espaldera, ¿no? 1, 2, 3, y acá comienza a abrirse los gladiolos, ¿no? Que vendrían a ser estas estructuras donde las pitahayas van a poder producir sus frutos, ¿no? Entonces la poda de formación es importante. Una vez que la planta comienza a crecer, le dan esta forma y vamos a ver 3 tipos de podas, ¿no? De formación, fitosanitaria y de producción. Entonces, por ejemplo, esta es la poda de formación, ¿no? Si está comenzando a crecer desde acá de balde, un balde chico, un esqueje, va a comenzar a crecer, se le corta aquí para darle prioridad a la de más altura. Si por acá está creciendo, entonces este sería el segundo, ¿no? Y acá se puede ver cómo lo han hecho en una azotea, ¿no? Acá, bueno, en este caso han hecho con fierro, definitivamente tiene capacidad de carga porque el fierro así nomás no se cae, ¿no? Y han puesto, se pueden poner 2, 3 o hasta 4, ¿no? En el caso de urbano, pues nosotros vamos a ver a la planta, a diferencia de campo, que son muchas plantas, pues aquí es algo mucho más personalizado, se pueden hacer muchas pruebas también, pero la recomendación es entre 1 o 2 plantas para que puedan empezar y luego ya puedan animarse a más, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto todo esto, el tema ¿no? de cómo es que se asienta en la parte urbana, más o menos vamos a ver ahora el tema de las plagas y enfermedades de pitahaya, pues es importante el manejo, ¿no? Entonces, por lo menos acá vamos a diferenciar algunas plagas que son importantes, ¿no? Las larvas de adultos de escarabajos, por ejemplo, los gusanos, ¿no? Las polillas, muchas veces atacan las plantas
bueno, chinches en menor proporción, moscas también, ahora no hay mucho, en verdad. En otros países sí hay, por eso se ha considerado, pero acá no hay tanta de estas plagas, ¿no? Pero sí la principal, que son las hormigas y pulgones, estas normalmente sí invaden el campo, sí les atrae mucho el tema de la flor, los brotes tiernos, ¿no? Los pulgones están ahí, ¿no? Bueno, acá pongo el deterioro de tejidos de la planta son la puerta de entrada de diversos patógenos también, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y otra plaga que, bueno, relativamente, ¿no? Es las aves, ¿no? Cuando está el fruto ya está cuajado y comienza a cambiar de color, el color llama mucho la atención de las aves, entonces son las primeras en querer aprovecharse del fruto, ¿no? Entonces acá podemos ver unos daños, ¿no? En flores, los gusanos. Acá pues las aves han comido, se han nutrido las avecitas con las pitahayas. Y el tema de los pulgones, cómo afectan las inflorescencias, ¿no? Normalmente donde hay pulgones hay hormigas, entonces hay que tener, siempre estar observando, ¿no? En el caso, en la parte urbana, pues es mucho más fácil ver eso. En campos siempre se tiene que estar cada 2 o 3 días paseando, observando bien, siendo minucioso, porque a veces los insectos están ahí y no se quieren dejar ver, ¿no? Mecanismo de control para estos insectos, ¿no? Bueno, en el caso de pulgones se considera jabón potásico, ¿no? Tratamientos con agua, ¿no? Por diferentes tratamientos para poder controlar este insecto. Para gusanos, también uso Bacillus thuringiensis, ¿no? Que se le puede espejar como en mochila a las plantas, como un tema de prevención también. Y si es que hay ataques, pues echarle eso es muy, muy efectivo, ¿no? También es recomendable la recolección de partes de la planta con daño, ¿no? Para evitar que la plaga prolifere. Ya el esqueje que está dañado normalmente ya está debilitado, entonces muchas veces las plagas les encanta una planta debilitada, ¿no? Es mucho más fácil, por eso es mejor podar, ¿no? Y bueno, pues el control químico en base a insecticidas aceptados y tolerados, ¿no? Pero nosotros más que nada manejamos la parte orgánica, que por un tema de cuidado, más que la planta, también con el ambiente, ¿no? Enfermedades, bueno, pudrición suave de la penca es bien, bien frecuente, ¿no? Es causado por Erwinia. Normalmente cuando la planta tiene algún piquete o algún roce, alguna heridita, si el hongo está en el ambiente se va a meter, ¿no? Se va a meter, entonces va a producir este amarillamiento. Entonces lo recomendable es podar esa parte amarilla, ¿no? Y aplicar en la herida pues ceniza, ¿no? Ceniza o canela en polvo, ¿no? O también puede ser azufre, ¿no? Para evitar que siga el hongo introduciéndose o siga avanzando, ¿no? Es un control orgánico que se puede hacer con esta plaga, ¿no? Bueno, con esta enfermedad, ¿no? Entonces, mayor incidencia en etapas de mayor estrés de la planta, ¿no? Cuando se debilita, y esta bacteria, pues, como comenté, ¿no? Ingresa por las heridas. El ojo de pez es otra común también, ¿no? Esto es cuando hay mucha humedad, cuando hay mucha transpiración, a veces sucede de que nosotros asociamos, bueno, en campo también se ve de que están asociando, pues, pitahaya con otro cultivo, ¿no? Yo he visto el caso de maíz con pitahaya, el maíz tiende a transpirar mucho y pues deja una parte de humedad a la pitahaya que está asociada, ¿no? Entonces se puede dar este ojo de pez, ¿no? Justamente por la transpiración de las plantas. Entonces, para eso pues se puede prevenir también, ¿no? Bueno, esta es la forma de verlas, son manchas rojitas como puntos rojos que se encuentran, pero también tiende a un control bien sencillo para poder tener la raya a este hongo. Y la pudrición basal del fruto, ¿no? También es por una lesión, ¿no? Normalmente esto se da por mucha humedad también en la parte de selva, ¿no?
cuando hay mucha lluvia, pues se acumula y se generan estas pudriciones, ¿no? También se puede prevenir, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo un control para lo que son hongos, bacterias, ¿ya? Que vendría a ser el caldo verdelés, que es un caldo orgánico, ¿no? Que es eficiente, que es a base de sulfato de cobre, hidróxido de calcio, cal apagada, y a veces para conseguir esta cal es medio difícil, ¿no? Porque normalmente no la encuentran con estos nombres o muchas veces le dan yeso agrícola u otra cosa. Entonces, cuando pidan esta cal, pidan cal de silo, ¿no? Cal para silo es igual a la cal apagada. Entonces, esta es la cal ideal para combinarla con el hidróxido de con el sulfato de cobre, ¿no? Y poder formar este caldo, ¿no? Entonces, acá se deja una receta de 100 gramos de cal con 100 gramos de sulfato de cobre para poder mezclarlo, ¿no? En diferentes envases, y luego se junta todo y se hace una mezcla pastosa celeste en la cual se incorpora a la mochila, ¿no? Y puedas incorporarlo o echarlo de manera preventiva o también para corregir, ¿no? Pero generalmente es para prevención. Muy, muy común, y es dentro de todas las enfermedades y plagas, es la más común, la que más nos ataca, ¿no? Y bueno, pues sobre todo en costa, ¿no? Es los nemátodos, ¿no? ¿Qué hacer con los nemátodos? Porque una vez que se instalan es bien difícil, o sea, que la planta pues pueda reaccionar, ¿no? Normalmente la práctica que se hace es que primero que tú ves los síntomas porque la planta, como pueden ver aquí, está amarillenta, ¿no? Está flácida, está media mustia, no crece. Las otras plantas están verdes creciendo, esta no. Entonces, lo que se recomienda es separar esta planta y quemarla porque en sí no es muy difícil que se recupere. Normalmente lo que se tiene que hacer es una poda de raíces, pero cuando ya está afectada todas las plantas, pues ya es débil, ¿no? Ya son débiles hasta los esquejes, entonces se tiene que hacer el cambio total de la planta. Entonces, pero ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer para que no suceda esto, no? Porque esto sucede generalmente cuando uno planta la pitahaya en un lugar donde no tiene mucha materia orgánica y hay nemátodos que vienen en el agua de regadío. Entonces el nemátodo prolifera y es muy, muy frecuente que suceda estas enfermedades. Entonces la recomendación es la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica de por sí va a hacer que haya muchos enemigos de los nemátodos y otros nemátodos también que son enemigos de los Meloidogyne, que vendría a ser el género que ataca la pitahaya, pues entonces de alguna manera lo mantiene a raya, ¿no? La materia orgánica es por eso muy importante, porque te va a librar mucho de esta plaga, de este nemátodo, ¿no? Entonces, siempre es recomendable un monitoreo constante, como les había comentado, los lotes. La selección del material de siembra es importante. El esqueje que te van a vender, siempre revísalo, verifica que no tenga algún golpe, ¿no? Que no tenga alguna pudrición. Realizar podas sanitarias siempre es importante. Desinfectar la herramienta también cuando se poda, importante. Se sugiere prácticas de espacios más amplios para mejorar la circulación de aire y penetración de luz. Definitivamente esto es una planta de sol, ¿no? Tiene que ser se tiene que abrir, ¿no? Y dar sombra en un lugar que esté despejado, ¿no? Que no haya una sombra encima, ¿no? Un árbol más grande, ¿no? Necesita captar la mayor cantidad de luz, ¿no? Importante la desinfección de herramientas y como prevención aplicar fungicidas de inicio de campaña, ¿no? Esto sobre todo en lugares donde hay mucha humedad, siempre como prevención te va a ayudar bastante, tu planta va a estar tranquila, ¿no? Y una enfermedad abiótica, pues, es la quemadura de sol. Este es muy común en variedades sensibles, como por ejemplo la American Beauty, ¿no? Que a veces la insolación es tan fuerte, el sol es tan fuerte que se amarilla, ¿no?
Si bien es cierto, no muere la planta, sobrevive y se vuelve a recuperar, de lo amarillo se vuelve a poner verde, pero ese es común también, ¿no? Justamente en la costa peruana hay mucho de estos síntomas que se presentan, ¿no? En algunos casos se usan protectores solares en base a cal, ¿no? Cal diluida en agua y lo asperjan con mochila y pues como un bloqueador, ¿no? Entonces, bueno, terminando esto, cabe resaltar, pues, ¿no? Desde todo punto de vista, es una fruta con un punto nutricional muy importante, ¿no? No solamente es beneficiosa desde el punto de vista nutricional, también con respecto al cambio climático, con respecto al uso de recursos y de las enfermedades pueden ser manejables también con las recomendaciones que se les he dado y puede ser en sí un cultivo rentable a corto o largo plazo, ¿no? Dependiendo del manejo que le den. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ingeniero, por su exposición. Bueno, damos pase a las preguntas, por favor. Damos pase a las preguntas. Ingeniero Buenas Ángel, tardes, ingeniero. Yo quisiera saber si se puede plantar de su cactus en macetero, la pitahaya. Sí, a ver, justo comentaba eso. Esta es la recomendación, ¿no? Que se puede y lo hacen, lo han hecho. Acá pues se ve a ver, acá había una foto en maceta, ¿no? En maceta, ¿no? Acá en bolsas, en baldes, ¿no? Entonces sí se puede, ¿no? Estas baldes pueden ser fácilmente macetas, ¿no? Como les comenté, con un volumen de 20 litros y definitivamente sí se pueden adaptar, ¿no? Por ejemplo, yo acá lo he puesto en una java de fruta, ¿no? Para que vean más o menos el volumen de la java con el recipiente que ustedes lo quieren contener, ¿no? Es accesible, sí se puede. Ingeniero, dos preguntas. Sí. ¿Y dónde consigo la semilla? Uno. Otro, si se puede utilizar el guano de los animales, como conejo, como cuy, como gallina, de pato, ¿se puede utilizar para abono? Así es, justamente en esta diapositiva comento, ¿no? Compost o guano, no puede ser guano, como usted dice, de los animales, ¿no? De vacuno, de cuy, que es muy bueno, también de conejo, de gallina, pero si es de gallina tiene que tener un previo lavado, pero sí funciona. Por ejemplo, yo usé gallinacia para mi pitahaya, ¿ya? Y ahí está con la cosecha. Y me fue muy bien, pero sí, cualquier tipo de guano es bueno siempre y cuando esté compostado, ¿ya? Tiene que estar compostado el guano para que la planta lo pueda absorber de una manera... ¿Qué es compostado? ¿Perdón? Pero, disculpe, ¿qué es compostado, ingeniero? Ya, compostado quiere decir que haya tenido un proceso, ya, en el cual el guano que tenga conforme le vayan, a ver, el estiércol, ¿no? Sea de gallina, de caballo, de oveja o de vacuno, lo pasan a un proceso, lo acumulan en una pila, le echan agua y cada cierto tiempo le dan vueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese guano fresco tiene muchos, lo que son ácidos y tiene, como es muy fresco, tiende a quemar a las plantas, ¿no? Tiende a quemar las raíces. Entonces, ¿por qué? Porque está recién hecho, por así decirlo. Entonces, lo que se tiene que hacer es que se vaya degradando, que haya eh, una fase de poder agregar agua con de repente, alguna cascarillas o material seco para cual combinar este guano
o echarle simplemente agua y estar dándole vueltas cada cierto tiempo, ¿no? Más o menos 3 meses, para que puedan estos componentes del estiércol servir a las plantas, ¿no? Porque si ustedes lo echan directamente del excremento a la planta, lo que se hace es quemar, ¿no? Quemar a la planta. Entonces, por eso se tiene que compostar, ¿no? Es un proceso en sí, ¿no? Es un proceso en el cual se le da vueltas al estiércol, se le echa agua cada cierto tiempo y se deja por 3 a 4 meses hasta que pueda degradarse y pueda ser estabilizado los nutrientes que pueda tener este guano, ¿no? Y esto es solo, ingeniero, no es con tierra, o sea, yo no agarro mitad de tierra, mitad de abono y lo mezclo, no, solo es el abono solo. Como acá lo recomiendo, mira, acá en sustrato pongo pajilla de arroz y compost o guano lavado, ¿no? En proporción 1:1, que quiere decir que es una mezcla. Sin embargo, puede ser solo como usted menciona, pero tiene que ser compostado, ¿ya? Puede ser solo. Yo lo he hecho mezclado, pero también lo he hecho para probar, lo hice solo y sí me ha resultado, ¿no? Solamente con ¿cómo se llama? Con guano de gallina. Entonces, si bien es cierto, usé eso porque lo tenía a la mano, pero sí la planta resiste muy bien. O sea, no presenta mucho, a diferencia de otras plantas que si tú le pones guano puro, pues es muy fuerte para la planta, entonces tiende a intoxicarse, pero en el caso de la pitahaya sí tolera, ¿no? Pero yo recomiendo siempre igual mezclar en proporción 50% guano, 50% algún material que ayude a la aireación, ¿no? Sea pajilla de arroz, sea perlita, vermiculita, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no se compacte el sustrato y puedas tener aireación, ¿no? Ingeniero, ¿y puede utilizar también acerrín? El acerrín, mire, si es que está compostado, sí, porque no es bueno en sí. El acerrín tiene taninos, tiene algunos ácidos que, o sea, puro, así haciéndolo puro, mezclándolo, no es muy beneficioso para la planta. Pero si está compostado, como le digo, haciendo este proceso, pues sí puede usarlo, ¿no? Generalmente el compost ya viene, a veces le meten el acerrín, pero ya está degradado, ¿no? Buenas tardes. ¿Sí? Bueno. ¿Hay otra pregunta? O de lo contrario ya damos por finalizado este módulo. Una consulta en esto, lo que mira, ahorita ya estamos trabajando en las ¿cuánto de profundidad puede ser en el arenal para hacer el pozo de la pitahaya y el ancho? Porque según que yo me averigüé era que la profundidad puede ser mínimo 60, pero el ancho abarca a las hojas, casi el diámetro de las hojas. Eso es lo que me dijeron, ¿no? Por eso, para que tener una buena producción, todo, y invertir también para que me da buena producción. ¿Cuál sería el tamaño? Gracias. Mire, la profundidad mira, lo que se menciona es de 80 por 80, o sea, 80 por 80, ¿no? Vendría a ser en el área, y de profundidad, si la has puesto 60 centímetros está bien, ¿no? Pero puede ser hasta 40, ¿no? 40 centímetros de profundidad. ¿Esto por qué? Porque también tienes que ver el tema de costo-beneficio con el tema del sustrato que vas a poner, ¿no? Pero la recomendación, hasta donde yo sé, y bueno, le he usado en campo, es de 80 por 80, ¿no? Perdón, no es 80, es 40 por 40, ¿no? Es 40 de largo por 40 de ancho, y de profundidad 40, 60 está bien. Eso es en volumen. En volumen puedes trabajar a esa área, ¿no? A ese volumen.
ingeniero Ángel, para felicitarle por... Y si pudiera compartirnos su correo, su teléfono. El link que nos dijo en las primeras diapositivas no se pudo ver porque el mensaje de dejar de compartir estaba sobre el link. Si pudiera compartirnos tal vez al chat. Ah, ok. Sí, claro, claro. Yo les voy a compartir la diapositiva para que o sea, la presentación, y ahí la van a tener. Correos. Ajá. Bueno. Mis felicitaciones, ingeniero, nuevamente. Ya, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, ingeniero? Una consulta. Con el tema de los... Bueno, yo he escuchado que también podemos usar el tema de los ciertos, no sé si llamarlo así, gusanos o lombrices. ¿Sabe algo sobre eso para el tema de por ejemplo, yo estoy interesada en poner, ¿no? Como una zona urbana, pero no sabría si realmente esto podría funcionar en un balde, de repente lo podría colocar, podría hacer uso de estos lombrices, por ejemplo, o no es dable. Sí, en realidad es mejor incluso. El tema si tienes lombrices, si quieres usar el humus de lombriz, sí es bueno, sin embargo, mejor es el compost, ¿ya? Porque, ¿por qué? Lo que pasa es que el humus de lombriz, tú una vez que lo usas si es que tienes tu planta, ¿no? La planta lo va a absorber bien rápido. El humus de lombriz, si bien es cierto, tiene más nutrientes que el compost, sin embargo, la planta lo consume mucho más rápido, a diferencia del compost. El compost tiende a poder darle los nutrientes a la planta poco a poco. En cambio, el humus de lombriz lo que hace es dárselo muy rápidamente. Si puedes producirlo bueno, si es en la parte urbana, yo creo que es mucho más factible y es más recomendable usar el humus, ¿no? Siempre y cuando sea solamente por encima para evitar la compactación, ya que el humus de lombriz tiende a compactar el suelo y la raíz de la pitahaya pues necesita aireación, como había comentado, ¿no? Entonces, si es por encima, siempre te va a ir muy bien porque es muy buen sustrato, ¿no? Para complementar el cultivo. Muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ingeniero. Agradecerle por su participación y apoyo a este taller, ¿no? Denominado impacto ambiental, ¿no? En el cultivo de pitahaya urbana y el manejo integrado de plagas. Más bien agradecerlo a usted, ¿no? Al ingeniero Adolfo, ¿no? Y a los coordinadores de los sectores del Valle de Cañete, ¿no? Y del Valle de Chincha. Muchísimas gracias, ¿no? Comunicarles también que se van a entregar las constancias, ¿no? Después de 15 días, ¿no? Las constancias de participación, pero tienen que haber participado por módulos, ¿no? Los que se han impartido. E igualmente se les entregará la constancia a los especialistas que nos apoyaron con sus presentaciones. Comunicarles también que a partir de la otra semana de febrero estaremos dando el curso del cultivo de tunas, ¿no? A los que están interesados se les comunica, así mismo se les hará llegar, ¿no? El link de invitación. Bueno, sin más que decirles, muchísimas gracias a todos, al equipo de SEMDOC. Sí. Esta semana no he enviado el link de asistencia. A todos he enviado el link de asistencia, señor. Sí se envió, señor Pedro. ¿No le llegó invitación? No, el link de asistencia. No, ya cuando usted ya entra, ya está, ya chequeamos. O sea, ya están los que es automático. Gracias. Sí, ok, gracias a usted. Hasta el próximo jueves. Gracias.